Saludos, buenas tardes. Vamos a aprovechar la clase de hoy nuevamente para ver este ejemplo en el que vamos a hacer un poco de práctica sobre los temas que hemos estado viendo en lecciones anteriores. En la clase pasada vimos cómo se trabaja con resistencias en serie, cómo se trabaja con resistencias en paralelo, y la idea es utilizar esa información, esa teoría, para resolver este problema que es un ejemplo tomado del libro. Nos están dando este circuito que trae básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias, una fuente de corriente independiente de 20 amperes, y nos piden encontrar la disipación de potencia o la potencia absorbida en el resistor de 12 ohms. Para poder encontrar la potencia disipada por una resistencia, es necesario conocer la caída de tensión en esa resistencia, llamémosla Vx con esa polaridad, y es necesario encontrar la corriente que fluye por ella, que en este caso le vamos a llamar Ix. Esta corriente y esta tensión las he encontrado, la polaridad las he decidido en este momento, de tal forma que la corriente ingrese por el punto de mayor potencial, dado que la resistencia es un elemento pasivo. Entonces ella tiene que disipar potencia, energía, por lo tanto la polaridad de la tensión y la dirección de la corriente tienen que ser congruentes con la convención pasiva de signos. Lo que pasa es que para encontrar esta tensión y para encontrar esta corriente tenemos que hacer algún tipo de técnica que nos permita simplificar todo este circuito para poder encontrar esas magnitudes. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir la solución en dos partes. En la primera vamos a reducir todo ese circuito a una única malla, a una única trayectoria cerrada, y después con esa información vamos a empezar a devolvernos para poder encontrar estas dos cantidades, Vx e Ix. Entonces vamos a comenzar con la primera parte. Este circuito es un circuito que podemos reducir porque únicamente tenemos una fuente independiente que está completamente del lado izquierdo y tenemos una serie de resistores conectados en unas combinaciones serie-paralelo que podemos ir resolviendo poco a poco. Noten, por ejemplo, que en este circuito el resistor o la resistencia de 8 ohms y la de 12 ohms están conectadas entre el mismo par de nodos. Entonces, estos dos resistores, el de 8 y el de 12, al estar conectados entre el mismo par de nodos, son resistores que están en paralelo. Y los podemos simplificar. Noten también que el resistor de 3 ohms y el de 6 ohms en esta parte del circuito también están conectados entre el mismo par de nodos. Este nodo superior es común para las dos resistencias, y noten que este nodo de abajo también es el mismo para las dos resistencias. Por lo tanto, estas dos también están conectadas en paralelo. ¿Ok? Entonces podemos encontrar resistencias equivalentes para estas dos y luego continuamos avanzando con un siguiente paso para ver qué otras reducciones podemos hacer. Por ahora vamos a comenzar con esas dos, que son las resistencias en paralelo, que están más fácilmente de resolver. A estas dos resistencias en paralelo yo les voy a llamar RA, así se va a llamar el equivalente de estas dos resistencias en paralelo. Y a estas dos resistencias en paralelo les voy a llamar RB, al equivalente de ellas dos.
Entonces ya nosotros sabemos que para resolver el equivalente de dos resistencias en paralelo, lo que tenemos que hacer es sumar los recíprocos y aplicarle el recíproco al resultado. Entonces nos queda un octavo más un doceavo. Como un denominador de 8 y 12 es 24, 24 entre 8 es 3, por 1 3, 24 entre 12 es 2, y 24 quintos es 4,8. El equivalente de estas dos resistencias en paralelo es una resistencia RA de 4,8 ohms. Ahora vamos con RB. Sería la suma de un sexto más un tercio a la menos 1. Ok, entonces vean que el paralelo de 6 ohms con 3 ohms es una resistencia equivalente de 2 ohms. Muy bien, entonces ahora ya con esas dos reducciones voy a redibujar el circuito para ver qué otras reducciones puedo hacer más adelante. Ok, entonces el paralelo de estas dos resistencias ahora la sustituyo por una sola que está acá. Entonces ese es el RB. Y el paralelo de estas dos resistencias aquí al final la he sustituido por una sola que está acá, que dijimos que era RA. Y las otras resistencias se quedan como estaban, que no las hemos manipulado todavía. RB nos dio de 2 ohms y RA de 4,8. Muy bien. Ahora, ¿qué otras reducciones podemos hacer en ese circuito? En este segundo paso. Noten que ahora esta resistencia de 1,2 ohms nos está quedando en serie con la resistencia de 4,8 ohms. Ellas comparten un mismo nodo y en ese nodo no hay nadie más conectado. Entonces ellas están en serie. Ahora, noten también
que estas dos resistencias de acá también me están quedando en serie. Vean que ellas tienen un nodo en común y en ese nodo común no hay nadie más conectado. Por lo tanto, ellas dos están en serie en un mismo ramal. Entonces voy a poner aquí también esta serie. A esa serie de allá arriba le voy a llamar RC, al equivalente de esas dos resistencias en serie, y al equivalente de estas dos resistencias en serie le voy a llamar RD. Ok, entonces voy a calcular ellas dos. Ok, entonces en la serie de esas dos resistencias, las resistencias en serie simplemente se suman, como ya vimos. Quiere decir que RC es de 6 ohms. Y luego vamos a hacer la serie RD RD nos da de 6 ohms. ¿Ok? Entonces voy a dibujar nuevamente el circuito ahora con las actualizaciones. Entonces vean que ahora RD me aparece en el nuevo circuito aquí abajo y RC me aparece acá. RC sustituye a estas dos resistencias que estaban conectadas antes acá, ahora me aparece solo una, y RD ahora sustituye las dos resistencias que antes estaban conectadas acá. Ven que el circuito obviamente se va haciendo más pequeño conforme nosotros lo vamos reduciendo, y de eso es de lo que se trata. Ahora, en este paso, ¿qué otra reducción podemos hacer? Vean que nuevamente estas dos resistencias de acá nos están quedando conectadas entre el mismo par de nodos. Estas dos de acá todavía no las puedo simplificar, ¿verdad? Porque primero tengo que simplificar este paralelo que está acá. Entonces, simplificando este paralelo, inicialmente voy a decir que el equivalente de esas dos resistencias en paralelo se va a llamar, por ejemplo, RE. Ok, entonces lo voy a resolver de una vez. Nuevamente, resistencias en paralelo se resuelven sumando los recíprocos y aplicando el recíproco al resultado.
Ya sabemos que un sexto más un sexto son 2 sextos, a lo menos 1. Y me da entonces que RE, el equivalente en paralelo de estas dos, es una resistencia de 3 ohms. Como detalle curioso, noten que siempre que tenemos el paralelo de dos resistencias de igual magnitud, 6 ohms y 6 ohms, el resultado siempre es la mitad de ambas, o sea 3. Entonces voy a redibujar el circuito con los cambios ya incorporados. Bien, entonces la parte donde antes estaba conectada RD y RC en paralelo, ahora la voy a reemplazar por RE, está aquí, que nos dio de 3 ohms. Entonces ahora en aquel circuito de allá, que ya nos va quedando bien pequeño, ¿qué otra reducción podemos hacer? Bueno, ahora lo que notamos es que la resistencia de 1 ohm y la resistencia de 3 ohms están quedando ahora en serie. Están en serie porque tienen nuevamente un nodo en común y no hay nadie más conectado a ese nodo en común. Entonces a esa serie también le vamos a dar un nombre adicional al equivalente. La vamos a llamar RF. Entonces vamos a resolverlo. Y RF nos da una resistencia de 4 ohms, la suma de las dos. Entonces nuevamente voy a dibujar el circuito para que vean cómo queda ya actualizado. ¿Okay? Vean que ahora RF sustituye a la serie que había antes conectada ahí, y vean que ya el circuito me queda bastante pequeño, y para poder encontrar la resistencia equivalente nada más tengo que resolver ahora el paralelo de estas dos. Paralelo de 2 ohms con 4 ohms, ellas dos están conectadas entre el mismo par de nodos. Por lo tanto están en paralelo, y al equivalente pues ya le voy a dar el nombre de resistencia equivalente, porque esa es la última resistencia, la única que me representa todas estas resistencias con las que iniciamos el ejercicio. Entonces vamos a resolver ese paralelo. Ok, entonces vean que acá lo que hice fue resumir los pasos de la reducción de este lado
porque ahora vamos a utilizar cada uno de esos pasos para poder devolvernos en la segunda parte, en la que vamos a calcular las variables eléctricas que ocupamos. Entonces, resumiendo nuevamente, el circuito original estaba acá, resolvimos estas dos resistencias en paralelo, las llamamos RA, estas dos en paralelo las llamamos RB. En el paso 2 tomamos estas dos resistencias en serie y les llamamos RD, estas dos en serie las llamamos RC y realizamos otra reducción. En el tercer paso resolvimos estas dos resistencias en paralelo y las llamamos RE. Luego pasamos al paso 4, donde estas dos resistencias en serie las resolvimos y las llamamos RF. Y finalmente, en el quinto paso, obtuvimos la resistencia equivalente resolviendo el paralelo de estas dos que nos quedaron acá, y a esa le llamamos la resistencia equivalente y nos dio de 1,3 ohms. Ahora la idea es irnos devolviendo para ir calculando variables eléctricas, ya ahora que tenemos el circuito completamente reducido. Entonces vamos a partir de este circuito y nos vamos a ir echando hacia atrás. Ok, entonces vean que en este circuito, en el circuito equivalente, tenemos una fuente de corriente que nos está inyectando corriente en esta trayectoria y tenemos una única resistencia. Por lo tanto, en esta resistencia tenemos su valor, 1,3 ohms, y tenemos que por ella están circulando 20 amperes, que es lo mismo que nos está inyectando la fuente de corriente. De tal manera que entonces lo que podemos calcular en esa resistencia es la tensión. Tenemos resistencia, tenemos corriente. Vamos a calcular la tensión y le vamos a llamar V1. La polaridad de esta tensión, de nuevo, es positiva en el punto donde entra la corriente, así tiene que ser siempre en las resistencias, porque son elementos pasivos. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular V1 utilizando ley de Ohm. Entonces, por ley de Ohm, nosotros tenemos que V1, la caída de tensión en esa resistencia, es el producto de R por I, resistencia por corriente, 1,3 por 20, nos da 26,7. Entonces la tensión V1 es de 26,7 ohms. Esa es la tensión que aparece en la resistencia y obviamente también es la tensión que va a aparecer en la fuente porque están conectadas entre el mismo par de nodos. Entonces V1 aparece acá. Muy bien. En el quinto paso es la misma tensión. Y ahora V1 nos sirve para devolvernos un paso hacia atrás en la reducción. Vean que la resistencia equivalente en realidad salió de resolver este paralelo. Originalmente R equivalente eran dos resistencias en paralelo, una de 2 ohms y una de 4 ohms, conectadas entre el mismo par de nodos. Como eran resistencias en paralelo, ellas conservan la tensión, como habíamos visto. Entonces, esta tensión V1 en R equivalente también aparece acá en el paso 4. Es la misma tensión. Y V1 es entonces la tensión en esta resistencia de 2 ohms y a su vez es la tensión en la resistencia de 4 ohms. Por lo que entonces V1 aparece en las dos resistencias. Ellas estaban conectadas en paralelo, tienen que tener la misma tensión y tienen que tener a su vez la misma tensión de su resistencia equivalente.
Entonces nos devolvemos y vean que en esta resistencia de 2 ohms aparece V1 y en esta resistencia de 4 ohms aparece V1 también. Entonces en el paso 4, lo que ahora podemos calcular en cada una de estas resistencias es la corriente que fluye a través de ellas. Yo les voy a llamar I1 e I2. I1 es la corriente que fluye por esa resistencia e I2 es la corriente que fluye por esta otra resistencia. Ok, en cada uno de los casos ya tenemos tensión, porque ya la conocemos, y tenemos su resistencia, podemos calcular esas dos corrientes. Entonces ahora nos devolvemos al paso 4. Entonces vean que en el caso de I1 resolvemos por ley de Ohm nuevamente. Corriente es tensión entre resistencia, o sea V1 entre R, 26,7 entre 2. Esa sería la corriente que fluye por esta resistencia de acá y nos da que es una corriente de 13,3 amperes. Vamos a hacer lo mismo en la resistencia de 4 ohms. Y entonces obtenemos que I2 es de 6,7 amperes, ¿verdad? V entre R, 26,7 entre 4. Ok, entonces ahora con estos valores, porque ya conocemos todas las variables eléctricas en cada una de estas resistencias, nos devolvemos un paso adicional, nos vamos para el paso 3 de la reducción. V1, si vemos acá, sigue apareciendo en la resistencia de 2 ohms y por ella sigue circulando la corriente I1. Sin embargo, vemos que RF del paso 4 en realidad había salido de la suma de estas dos resistencias en serie, de tal manera que como son resistencias en serie, lo que ellas tienen igual es la corriente. De tal forma que por ellas continúa circulando la misma corriente que circulaba por la resistencia que estaba, la resistencia equivalente que habíamos calculado antes, que es la corriente I2. Entonces por esta resistencia de 1 ohm circula una corriente I2 y por RE también circula una corriente I2. Pero como ahora son dos resistencias, lo que cambia es la tensión que hay en cada una de ellas. A esas tensiones les voy a dar nombres diferentes. A la tensión en esta resistencia le voy a llamar V2 y a la tensión en esta otra resistencia le voy a llamar V3.
la polaridad de estas tensiones va de acuerdo con la dirección de la corriente I2, para que la corriente I2 siempre entre por el punto de mayor potencial, es decir, por el punto positivo. Esas tensiones no las conozco, sin embargo las puedo calcular porque en cada una de estas resistencias conozco sus resistencias y conozco la corriente. Entonces puedo utilizar ley de Ohm. Entonces en el paso 3 voy a calcular V2 como R por I2. En este caso R es de un ohm. E I2 ya la habíamos calculado. Entonces V2 nos da de 6,7 volts. Y hacemos lo mismo en V3. Solo que en este caso R es de 3 ohms. Nos da de 20,02. Esa sería entonces la tensión en la resistencia RE. Ok, entonces ya conocemos todas las variables de este circuito del paso 3. Ya nos podríamos mover hacia un paso más atrás en la reducción. Entonces vean que ahora si me paso al paso 2, V1 sigue apareciendo aquí, V2 sigue apareciendo en la resistencia de 1 ohm. Por aquí va I1, fluye por la resistencia. Por acá ahora fluye I2. Y ahora lo que cambia es que RE se había originado del paralelo de estas dos resistencias. Entonces nuevamente, las resistencias en paralelo tienen la misma tensión y tienen la misma tensión de su resistencia equivalente. Por lo tanto, si V3 estaba apareciendo en RE como resistencia reducida, tiene que seguir apareciendo en sus dos resistencias originales. De tal manera que V3 aparece en RD y también aparece en RC. Lo único que cambia en estas dos resistencias en paralelo con respecto a la primera es la corriente que fluye a través de cada una de ellas. Ya por esta resistencia no va a fluir I2, ni por esta fluye I2, fluye una corriente diferente. A esta le voy a llamar I3, a la corriente que fluye por la resistencia de 6 ohms. Y a la corriente que fluye por RC la voy a llamar I4. Pero I3 e I4 las podemos calcular porque conocemos en cada caso resistencia y conocemos tensión. Entonces en cada una de ellas aplicamos ley de Ohm y obtenemos las corrientes que ahora no conocemos. Entonces ahora vamos al paso 2. Vamos a calcular I3 e I4. Nos queda como V3 entre R, o sea, V3 nos había dado 20,02 y la primera resistencia es de 6 ohms.
corriente nos da de 3,33 amperes. Y ahora vamos a calcular la I4. Solo que ahora R también es de 6 ohms. Muy bien. Entonces vean que como RD y RC son resistencias iguales, la corriente I2 que estaba alimentando antes a la resistencia equivalente RE se nos divide en dos partes iguales. Una parte I3 de 3,33 amperes, que es ahora la que viene por esta resistencia de 6 ohms, e I4 de 3,33, que es la corriente que fluye por esta resistencia. Muy bien, ahora entonces nos podemos devolver un paso más hacia atrás y vamos a ver qué es lo que cambia. Del paso 2 al paso 1 vemos que V1 continúa acá con corriente I1, I2 continúa fluyendo por acá y aquí aparece V2. Luego por acá vendría I3, que ahora fluye hacia abajo. I4 continúa fluyendo hacia ese lado. Y vemos que V3 aparecía en la resistencia equivalente de estas dos en serie, por lo que esa tensión V3 se va a dividir en dos tensiones diferentes, solo que la corriente I3 que antes fluía por R3 va a continuar fluyendo por la resistencia en serie de 4 y de 2 ohms. Entonces vamos a tomar las tensiones en estas dos resistencias como V4 y V5. Y lo mismo ocurre con la I4. RC antes era la serie de estas dos resistencias, por lo tanto por ellas fluye la misma corriente, pero la tensión ahora cambia. ¿Ok? Entonces generamos V4, V5, V6 y V7. Pero también esas variables las podemos calcular porque conocemos en cada una de ellas el valor de la corriente y conocemos el valor de las resistencias. Entonces vamos a ver acá. El paso 1. Vamos a calcular esas 4 tensiones. Ok, vean que las dos primeras utilizan a la corriente I3, que es la que continúa fluyendo por la serie, y V4 sería R por I3, la resistencia de 4 ohms por 3,33. Ok, entonces ya tenemos V4 y V5, que son estas dos tensiones de acá. Ahora voy a calcular V6 y V7.
que serían entonces R por I, sería 1,2 por la corriente I4 V6 me daría 3,99 volts y V7 vendría siendo 4,8 por la misma corriente de 3,33. Entonces sería 15,98. Ok, ya tenemos entonces V6 y V7 calculados. Muy bien, entonces ahora nos podemos pasar del paso 1 al circuito original, ya con esas magnitudes listas. Vean acá que V1 continúa apareciendo acá con corriente I1, V2 continúa apareciendo acá con corriente I2, V4 sigue apareciendo aquí arriba con corriente I3. Ahora V5, que estaba acá, me va a aparecer en estas dos resistencias que originalmente estaban en paralelo. Luego I4 aparece aquí con tensión V6 en esta resistencia, y V7, que antes aparecía en RA, me tiene que aparecer en las dos resistencias que antes estaban en paralelo. Quiere decir entonces que V7 es igual a Vx, porque estas dos tensiones tienen que ser la misma, puesto que estas dos resistencias estaban en paralelo originalmente y me formaban RA. Ok, entonces ya tenemos Vx, que es igual a V7, 15,98 volts sería la tensión entre estas dos terminales. Ahora, la corriente que antes circulaba I3 por esta resistencia RB se tiene que dividir en dos corrientes diferentes, I5 e I6, y la corriente I4 que antes circulaba por RA, en esta parte se tiene que dividir en dos partes iguales, perdón, no necesariamente tienen que ser iguales. Una va a ser, por ejemplo, I7 y la otra tiene que ser IX, ¿verdad? Que es la que circula por ahí. Yo ahora pues me voy a enfocar en calcular IX, porque ya me queda muy poco espacio por allá, y voy a encontrar IX con ley de Ohm, dado que conozco quién es Vx y que conozco la resistencia de 12 ohms. Entonces 15,98 entre 12 me va a dar IX. Entonces IX es de 1,33 amperes. Ustedes eventualmente, utilizando ley de Ohm, pueden encontrar I7, podrían encontrar I5, podrían encontrar I6. Yo no lo voy a hacer en este momento porque ya me queda muy poca pizarra. Y para completar el problema, lo que me pedían originalmente era la potencia absorbida por esta resistencia de 12 ohms. Ya ahora que conozco IX y que conozco Vx, puedo encontrar la potencia.
sería el producto de ambas, 15,98 por 1,33. Voy a ponerlo acá. La potencia vendría siendo de 21,28 watts. Ok, de esta manera entonces completamos este largo problema para que ustedes vean pues cómo se aplica una reducción de este tipo. Luego vamos a ver otros métodos que obviamente simplifican el procedimiento y nos permiten llegar a estos resultados de forma más rápida. Sin embargo, así es como se procede con una reducción de circuitos. En la primera parte redujimos una única resistencia para conocer la primera variable eléctrica y a partir de esa variable empezamos a devolvernos hacia atrás y obtuvimos todas las variables del circuito. Ok, nos vemos en el siguiente video. Gracias.